9 de la mañana con 10 minutos de regreso después de ese comienzo musical. Vamos a ir de inmediato con nuestro panel, saludar a quienes ya están conectadas con nosotros para comentar algunos de los temas de la actualidad, de lo que se estaba discutiendo también a nivel parlamentario. Ya está con nosotros conectada la directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Javiera Canales. ¿Cómo está, Javiera? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá conectada con nosotros. Y también saludamos a la presidenta nacional de la Juventud de Evópoli, Fernanda Ulloa. ¿Cómo está, Fernanda? Muy buenos días también. Gracias por estar acá. Hola Rodrigo, muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz de partir la semana acá en el panel. Excelente. Bueno, tenemos ahí varias temáticas para abordar y me quiero quedar, ya que también de alguna manera adelantaba de dónde nos vamos a estar centrando en esta primera parte. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reforma notarial, que en bastante tiempo ha estado en la palestra y que durante los últimos días tuvo algunas situaciones que llamaron bastante la atención. Por un lado está la petición que se hizo de que pasara nuevamente por lo que es la Comisión de Gobierno. Recordemos que está siendo revisada en la Comisión de Constitución. Esto también con algunos micrófonos abiertos en el Parlamento, donde efectivamente se estaba pidiendo hacer el paso a tener nuevamente esta pasada por esta comisión. Eso ya llamó la atención, pero ya también durante esta semana hubo algunas decisiones que se tomaron a nivel de Comisión de Constitución, por ejemplo, la aprobación por unanimidad de eliminar la inhabilidad para que los parientes de legisladores se puedan ser nombrados notarios, conservadores y archiveros. En la discusión que se ha estado dando, pareciera que lo que es esta inhabilidad sería puesta nuevamente en tabla en la discusión parlamentaria, porque además es parte de los elementos importantes de lo que ha acompañado el Ejecutivo en torno a estas reformas. Dentro de lo que se incluye está, por ejemplo, de que la alta dirección pública esté involucrada en los nombramientos de notarios en nuestro país. Luego una terna debiese ser revisada por el Ministerio de Justicia. También está el tema de la actualización de precios cada 2 años de lo que ofrecen efectivamente en cuanto a trámites las notarías. El involucramiento también del CERNAC, que es otro de los puntos que está puestos en la palestra. El límite de edad de quienes están de notarios, conservadores o archiveros también está dentro de la discusión. Y en el marco de todo esto también está la posición que han estado tomando las agrupaciones de notarios, archiveros y también quienes han estado desarrollando este tipo de labores conservadores en cuanto a poder también incidir dentro de la discusión parlamentaria. Todo esto ha estado involucrado entonces en esta conversación y que quiero poner sobre la mesa para que podamos también hablar un poquito de aquello. Javiera, ¿qué sensación te queda a propósito de lo que ha estado marcando este debate? Los puntos que, digámoslo, no solamente han sido incorporados por parte del actual Ejecutivo. Esta reforma se estableció en el Parlamento ya el año 2018, lleva bastante tiempo en el Congreso, por eso también llama la atención de que se quiera llevar a un nuevo trámite dentro de la Comisión de Gobierno, pero además estos puntos en torno a las inhabilidades que a más de alguien le llaman la atención. Javiera, te dejo la palabra para comenzar. Sí, muchas gracias. Hay varias cosas que me gustaría destacar, que no obstante que este proyecto se está tramitando ahora bajo el gobierno del presidente Boric, esta es una iniciativa que comenzó en 2018 con el anterior presidente Sebastián Piñera. Entonces, finalmente, lo que da cuenta que aquí hay un lobby descarnado, que ya lo dijo Enal Larraín cuando él era Sí. ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hay un lobby descarnado por parte de los notarios y estas asociaciones por no perder sus privilegios, ¿ya? Y que también da cuenta que esta es una reforma de Estado más que una reforma de gobierno, porque finalmente trascendió ya en 2 gobiernos completamente distintos, pero que han intentado insistentemente con urgencia en el proyecto, con distintos tipos de herramientas que tienen desde la presidencia, desde el Ejecutivo, mejor dicho, para poder acelerar el proceso. Y es curioso que, no obstante, como te decía, este era un proyecto que venía del 2018, se han ingresado desde la vuelta a la democracia 36 proyectos de ley que han tenido como objetivo modificar, y estas personas siguen teniendo la misma rigurosidad respecto y esta sensación como de privilegio, porque finalmente
todos y todas tenemos que hacer trámite en el notario, Sí. es una cuestión que le toca a todo el mundo. Entonces, que no quieran ceder sus privilegios, ya daba cuenta en la raíz, me acuerdo cuando se discutía en esa época, de que en esos años, 2018, la renta en promedio, porque sabemos que la renta, por ejemplo, del notario de Santiago es muy distinta al resto de los notarios de Chile, era de aproximadamente 19 millones de pesos. ¿Ya? No obstante, el notario de Santiago, sabemos que Santiago lo único que no tiene es Puente Alto, pero tiene casi todo, la Florida, Quilicura, Huechuraba, son cerca de 600 millones lo que gana esa persona. Entonces, finalmente, claro, acá hay una cantidad de un lobby descarnado, como te decía anteriormente, que da rabia, da esa sensación de por qué tiene que demorar tanto un proyecto de ley que finalmente vendría a beneficiar a todos y a todas. Y lo otro que también me gustaría destacar es que también en esa época, como el 2018, pero que ahora se refrescó, hay una carta dando vuelta de 66 profesores de derecho privado, que algo tienen que ver, y hay profesores que, como te decía también, esto es transversal, va desde la Universidad de Chile a la Universidad Católica, que dan cuenta de que la alta dirección pública no es el órgano más eficiente tampoco para poder regular esto, porque finalmente lo que se quiere llevar es sacar completamente los nombramientos a dedo o el lobby que podía existir, porque sabemos que también si uno da cuenta de cuál ha sido las generaciones de familiares dentro de las notarías, podemos dar cuenta de 3, 4, 5, 6 generaciones completas que han tenido casi una monarquía respecto a las notarías, y eso también es lo que se quiere evitar. Así que con lo que señalabas tú de volver a poner en discusión, no obstante que quizá alargaría un poco el proyecto, es algo completamente necesario, porque lo que finalmente las personas de pie lo que queremos es tener precios justos. ¿Ya? Yo hace muy poquito, y con esto cierro, fui a hacer un trámite en la notaría. Mientras estaba estudiando esto me acordaba, y puedes creer tú de que no tenían para dar Transbank, no había Transbank, o pagaban en efectivo o transferencia. ¿Qué te dice eso a ti? Que no hay una regulación de los ingresos, o sea, no quieren que los regulen como cualquier otro, incluso una empresa chica, y esto no son empresas, es un servidor público que finalmente está lucrando excesivamente con un trámite que nos imponen a todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que sí, me da rabia este tema. Lo dejaste bien claro. Fernanda, no sé también la sensación que te queda a ti. Ahí Javiera también daba cuenta, además de la revisión de cada uno de los puntos, la experiencia personal que todas y todos tenemos en torno a hacer trámites en las notarías, en los conservadores, en los archiveros. La responsabilidad política también con la que se asume este tipo de discusiones. Lo que fue la acción, que de alguna manera quedó bastante en comentarios durante el comienzo de este mes del senador Rafael Provence, ahí cuando se estaba haciendo esta solicitud de que fuera revisada también por la Comisión de Gobierno, de alguna manera también generó algo de malestar, también lo que se votó finalmente también en la Comisión de Constitución de poder eliminar esta inhabilidad. ¿Cómo lo ves tú también desde esa perspectiva política? Desde el punto de vista también de los usuarios habituales, chilenas y chilenos que siempre están haciendo trámites y que de alguna manera también pueden sentirse un poco indignados. Ahí yo creo principalmente esta como reforma notarial que tal como mencionaba acá la compañera de panel, lleva desde hace mucho tiempo y que busca reformar acá el sistema notarial, debería buscar poder modernizar esto más que entramparlo más y seguir en una discusión por ya casi más de 8 años. Entonces, principalmente, y ahí tal como mencionabas tú, esto lo que ha hecho es afectar aún más a las personas, ya que debería buscar esta reforma que se necesiten menos trámites, más digitalización y transparencia con los notarios, que no haya tanto intervencionismo estatal. O sea, este intervencionismo estatal lo que hace es estorbar el desarrollo y la libertad como de las personas en este sistema. Además, se está vendiendo de cierta forma esta reforma como un avance, pero realmente lo que ha hecho es de cierta forma seguir perpetuando un poco más este sistema que ya no está funcionando. Y si realmente se quisiera como atacar en la modernización de la reforma notarial o del sistema notarial, debería buscarse destrabar ciertas cosas burocráticas que terminan encareciendo y ralentizando los trámites de todos los chilenas y chilenos en este sentido, ahí en puntos muy, muy puntuales, tal como mencionaba anteriormente, el tema de la fijación de precios es un problema, el tema de que vas a una notaría, por ejemplo,
en Santiago Centro o a una notaría en Vitacura, y los precios son a veces totalmente distintos, que se pueden Claro. disparar hasta en un 40-50%. Y también algo que no se ha atacado, que debería atacar esta reforma notarial, como su base madre, es, por ejemplo, la descentralización que existe. Ujú. Hay en regiones donde la gente tiene que viajar más de 1 hora, hora y media, 2 horas para poder hacer un trámite notarial, porque no hay una notaría cerca de su sector. Y, por ejemplo, esto se evidenció en algo tan burdo como fue ahora el tema de las declaraciones juradas. En Sí. regiones tenían que viajar 2 horas y a veces ni siquiera alcanzaban a hacer tampoco el trámite, porque llegaban y la notaría ya estaba cerrada, porque en sus localidades o en sus comunas no habían notaría. Entonces, eso debería ser como el corazón de esta reforma: buscar destrabar, buscar modernizar, más que quedarse como en la pelea chica, y sobre todo aquí también buscar poder generar mayor ética y mayor transparencia, no solo en el tema de los nombramientos, sino que en general en el funcionamiento de las notarías. Ujú. Ahí también entra en el funcionamiento, Fernanda, tú también dabas cuenta, perdón, Javiera, dabas cuenta también de lo que tiene que ver con cosas tan cotidianas como es el dar la opción de pagar con Transbank o no. Pero además de esos factores que tienen que ver con lo cotidiano, ahí te dejaré espacio también si es que quieres comentar algo de lo que dijo Fernanda. Quiero entrar también en la responsabilidad política, se lo planteaba también a Fernanda, tomando en cuenta de que incluso algunos parlamentarios del color político del expresidente Piñera, ahí de alguna manera están dilatando un poco la discusión de lo que es esta propuesta y particularmente esta reforma. ¿Cómo ves también ese aspecto, Javier, ajá, de tomarse en serio desde la perspectiva ciudadana por parte del mundo político lo que implica esto? Tú hablabas también, dabas cuenta de lo que se señalaba por parte de Hernán Larraín en su momento de este lobby descarnado, que de alguna manera ha quedado también de manifiesto en algunas publicaciones de fin de semana de algunos medios de comunicación, cómo se han estado también generando o poniendo de acuerdo el gremio que está detrás de los notarios, conservadores y archiveros para poder también durante la discusión tratar de estar presentes lo más posible. Pero más allá de ello está también la responsabilidad del mundo político con quienes finalmente lo eligen. Sí, no reiterar nuevamente el lobby descarnado. Me parece curioso que incluso miembros de la coalición política del expresidente Sebastián Piñera no apoyen tampoco y retrasen la moción, y eso es lo que te da cuenta finalmente de que acá hay intereses particulares por sobre los intereses de la ciudadanía. Cuando personas que eran parte de una coalición debiesen apoyar finalmente la reforma que ese gobierno impulsaba, no obstante lo que han hecho durante, incluso en ese mismo periodo y ahora, ralentizar el proyecto, te da cuenta finalmente de intereses particulares en una cuestión tan básica. Entonces, finalmente da mucha rabia de que haya una visión de lucro descarnado, de que no quieran perder sus privilegios con una cuestión. Ellos son auxiliares de justicia. O sea, ¿qué pasará si el registro civil se mandara de la misma forma? Cuando uno va a hacer, por ejemplo, una transferencia de un auto a un registro civil, que ahora hay que sacar oro y cualquier pasaporte, puede ser una diferencia de hasta 300.000 pesos. 300.000 pesos la transferencia de un auto entre hacerlo en una notaría y hacerlo en el registro civil. Entonces es una cuestión que va directamente al gasto de bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces es algo que debiese ser prioritario. Entiendo que el presidente Gabriel Boric ha ingresado diversas suburgencias, discusión inmediata, pero también hay un llamado a la ciudadanía a presionar también por quienes ellos votan en sus distintos distritos para que finalmente estas personas, ahora hay elecciones de lo que queramos, lo que usted elija, hay elecciones. Finalmente también pedir esta rendición de cuentas que como ciudadano y ciudadana desde la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, es la forma que tenemos de exigir nuestros derechos. Y aquí hay una vulneración a los gastos de bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas que se hace necesario también que como personas que votamos hagamos esta exigencia. Y respecto al punto que señalaba Fernanda sobre aumentar la tecnología o de alguna forma como hacer un refresh de estos registros, también estuve leyendo una carta de un profesor de la Universidad Católica, Villalcalde, que, claro, me hacía mucho sentido, y hay trámites que son absurdamente burocráticos, incluso atentatorios a los principios de igualdad y no discriminación para las mujeres. Por ejemplo, si yo quiero sacar un crédito, a mí me piden un certificado de soltería por
el registro por el notario. O sea, no basta que esté todo computarizado, que el registro civil de cuenta que yo estoy soltera. No obstante, ¿qué pasaría si yo estuviera casada? El único régimen que eventualmente atentaría sería el régimen de sociedad conyugal. Pero también, otro tema, la sociedad conyugal también está hace un montón de tiempo. Chile tuvo una salida amistosa en el año 2007 para poder actualizar también el Código Civil respecto de estas normas, pero esto es una cuestión así muy doméstica, pero que atenta al principio de igualdad y no discriminación, porque ese requisito, que es burocrático, que no tiene ningún sentido, además tecnológico y de los tiempos, me lo pide la mujer y no la hombre, por ejemplo. Entonces, sí, hace falta como adicionalmente a esta reforma un cambio y una revisión acuciosa de todos los trámites que no dan cuenta o sea, que no hacen razón finalmente de lo necesario que son para un trámite versus están enriqueciendo con plata de todo y de todas auxiliares de la justicia, que eso de ninguna forma un país democrático debiese solventar. Sí. Fernanda, vuelvo contigo a hablar un poquito también de el cuidado que hay que tener con este tipo de propuestas de proyectos de ley, en este caso una reforma no menor, a la hora de pensar en el impacto ciudadano que pueden tener. Ahí lo relevaba Javiera, en época en que estamos en elecciones continuas, municipales este año, el próximo vamos a tener renovación en el ámbito parlamentario. Hay que tener también bastante cuidado respecto a esto, la señal y particularmente la imagen que se va forjando la ciudadanía de quienes de una u otra forma pueden estar dilatando la discusión de una reforma tan importante y que puede afectar o beneficiar eventualmente el bolsillo de las personas, como es el tema notarial. Sí, totalmente. En eso soy muy crítica, por ejemplo, un poco de los dichos del senador Osandón entre medio de la Cámara, porque se develan además, tal como mencionaba Javier, a veces en estas mismas discusiones, intereses particulares transversalmente de quienes están en la Cámara alta, sobre todo, respecto a esta temática, y en eso es donde vuelvo como a insistir en el tema de que lo fundamental que trae un poco, o deberían enfocarse en estos últimos meses para que pueda salir adelante también esto y despacharse idealmente antes de fin de año, el tema de la ética, la transparencia, que tiene que tener el sistema en general y el proceso notarial, sobre todo también con el tema de las designaciones. Ahí, si bien está la propuesta de sumar a la alta dirección pública como a concurso, también existen ciertos puntos por los cuales no se podría, donde además lo que hay que hacer un poco es aumentar la competencia dentro del mismo sector de notarial. Con ello lo que hay que hacer es facilitar la entrada de nuevos notarios, revisar cómo es el actual modelo de concesiones que existe también para las notarías, y en eso también tener un control respecto al desempeño de los notarios, porque nos quedamos mucho en cómo hacer entrar más, cómo se designan, pero también o por ejemplo está ahora el tema del límite de periodo que puede tener de edad un notario, para que no sean, porque antes eran vitalicios, ahora se llegó a que fueran hasta los 75 años, pero también tiene que existir un control respecto a la función que hace un notario, al desempeño que tiene, para asegurarse también de la integridad y la eficacia que tenga en su rol este mismo funcionario, porque termina siendo un funcionario igual de alta dirección pública. No cualquier persona es notario, tiene que tener una vasta trayectoria, cumplir ciertos requisitos, entonces se espera también que cumpla con un rol íntegro, y para eso mismo lo ideal es que esta reforma salga lo antes posible. Además, vuelvo a lo mismo, llevamos más de 6 años en esta discusión y la idea es que no tengamos 6 años más con ella. Es una discusión que se lleva trabajando en 2 gobiernos de sectores políticos totalmente distintos y todavía no logran llegar a acuerdo. Es un problema más allá de posición política, sino que esto es un tema como de Estado que no ha sabido ser zanjado entre los mismos que la están discutiendo. Para ir cerrando, me quiero quedar con algo que planteaba recién Fernández, que tiene que ver con la manera en que vamos haciendo también seguimiento, evaluación de la labor que están realizando los notarios, archiveros y también quienes están como conservadores en estas tareas. Y está entonces dentro de esta iniciativa lo que tiene que ver con el rol que puede tener el Servicio Nacional del Consumidor, por ejemplo,
que dice que se va a poder fiscalizar a estas notarías y conservadores en todo lo que no corresponda a las facultades de control y disciplinarias que están a cargo de la Fiscalía Judicial y los tribunales de justicia. Se puntualiza que no procederán 2 sanciones por los mismos hechos y fundamentos jurídicos. Tenemos también la incorporación del CERNAC acá, Javiera, entrando también en ese tema tan fundamental que es la accountability, el estar ahí atentos a la acción que se están desarrollando por parte de estos servidores y efectivamente el poder dar garantías también a la ciudadanía de que se van a estar también resguardando los derechos y el funcionamiento de estos organismos. ¿Cómo lo ves tú también ese aspecto que está dentro de también los puntos de esta iniciativa? Sí, mira, me gusta que haya más fiscalización. Creo que los procesos de fiscalización actuales son bastante engorrosos y requieren de un tipo de conocimiento más depurado del derecho, que efectivamente una persona, ciudadano de pie, no lo va a hacer, como tengo que contratar a un abogado, tengo que ir a un juez de turno. Entonces eso es finalmente da cuenta de poder facilitar también a las personas poder hacer los reclamos legítimos ante la prestación de un servicio. Lo que me causa, como dice la gente joven, cringe, es un poco que sea el CERNAC, porque finalmente lo que está es poniéndole la posición como, no sé, me compré una polera, me salió mala, la voy a reclamar. Esto es un servicio que son auxiliares de justicia. Debiese haber quizá un procedimiento un poquito no tan alto como ir donde una corte de apelaciones o a esperar el ministro de visita para poder hacer un reclamo ante una notaría, pero tampoco siento que de una cuestión tan doméstica como lo que es hasta el día de hoy el CERNAC, que hay cuestiones que hay que diferenciar respecto de lo que tiene que ver con los auxiliares de justicia y darle el estatus que debe tener. Entonces, si es en base al CERNAC, ojalá sea un procedimiento un poquito más sofisticado para que finalmente, porque no es lo mismo, como te decía, o sea, es una cuestión que es obligatoria para todas las personas. O sea, a mí me encantaría poder vender una casa y listo. No, tengo que llevar una serie de recomendaciones y yo soy abogada, entonces he visto en algún momento que ejercí la profesión de forma independiente y acompañaba, no sé, procesos de compraventa y los notarios como bien lo decía al principio tú, las personas muchas veces nunca conocen al notario, incluso cuando están haciendo transacciones muy grandes, no lo conocen. Y son estas personas que están en atención al usuario quienes redactan esto, pero no son abogados. Entonces a veces hay fallas y hay errores gigantescos que una notaría no debiese darse. Ahí hay un punto a explotar un poco más entonces, Javiera, lo que tiene que ver también con quienes están atendiendo, quienes finalmente generan el documento. Por supuesto, y es también una de las reformas, era poder separar un poco, porque también hay como esta especie, tienden a ser como ministros de fe, estas personas que están en el mesón y sin ánimo de ir en contra de estas personas que están ejerciendo una labor muy importante, muchas veces no tienen el entrenamiento ni la educación necesaria, no son abogados, no son técnicos jurídicos y que de oficio han ido aprendiendo paulatinamente, pero que están ejerciendo una labor de ministro de fe. Un ministro de fe, por ejemplo, en un tribunal, el secretario del tribunal, que es una persona que tiene una carrera funcionaria, que fue a la universidad, que es abogado y que tiene un montón de conocimiento y que lo está poniendo casi al mismo nivel que un funcionario que está en atención al cliente o en atención del usuario de las notarías. Y una de las reformas también era separar y que existiera una especie de ministros de fe de otra, no recuerdo el nombre, fiduciario, algo así, no recuerdo bien el nombre, era con F, pero que también el gremio se opuso por una especie de competencia que eventualmente tendrían y que reducirían sustancialmente su ingreso. Entonces, finalmente, no quieren actualizarse, no quieren pagar tampoco personal adecuado, porque finalmente, si tú tienes una persona solo con cuarto medio atendiendo, versus tú tienes abogados y abogadas atendiendo, ejerciendo una labor porque están subsidiando que el notario no está, porque a mí también me pasó muchas veces que iba a la notaría y me decían, no, el notario no está ni los lunes ni los miércoles porque va a jugar golf. Y te lo dicen así como no, que fue a jugar golf, que él se va a las 11. Entonces, finalmente están ganando 20 millones de pesos por una cuestión que todos y todas tenemos que hacer obligatoriamente. Y es una burla para el resto de las personas que ejercemos una labor remunerada y que no fiscalizan. Las personas que están en el sector público tienen la Contraloría. Entonces, hay controles y el control también a esos procesos le hacen bien a la democracia.
Ujú. Entonces sí, estoy muy de acuerdo que hay una mayor fiscalización, ojalá en un proceso mucho más sofisticado que la Sí. típica reclamo ante el CERNAC como, no Ujú. sé, un producto de consumo. Estaba ahí revisando también los datos fedatarios, eran ahí, Javier, el término al que Redatario, sí, aludía fiduciario, sí recién. parece. Exactamente. Fernanda, para ir cerrando, te dejo ahí la palabra para entrar en varios de estos puntos. Por un lado, el enfoque no tan de consumo que se debiera asumir a la hora de pensar en la forma en que se está haciendo el control del funcionamiento de estos servidores públicos, lo señalaba recién Javiera. Y por otro lado, también bastante importante los factores que también debiesen estar acompañados en la gestión del trabajo de estas notarías, conservadores y también archiveros, que lo dejaba también Javiera en evidencia a propósito de las capacitaciones que pueda tener cada uno de estos funcionarios y funcionarias. Te dejo ahí la palabra para cerrar el tema. Sí, ahí coincido con Javier el tema de que no se tenga que tratar como un bien de consumo. No sé si el CERNAC es como el más idóneo para, dudo que el CERNAC sea el más idóneo para poder ser como el agente fiscalizador un poco de las labores notariales, como en un hecho muy simple, si vas a hacer un trámite, después tener que, si te lo hicieron mal, levantarlo al CERNAC, es decir, cuánto tiempo vas a tener que esperar para que te lo puedan resolver cuando a veces son trámites de suma urgencia. Tiene que haber un órgano intermedio, creo yo, entre los notarios y el sistema de justicia, lo más probable que pueda funcionar como ente fiscalizador más concreto respecto a esta materia, y el tema de las capacitaciones coincido plenamente. Ahí vuelvo al tema de que tiene que existir un seguimiento de quienes asumen como notarios y también de cómo se van actualizando respecto Ujú. a las distintas orgánicas y certificaciones que se van dando, distintos trámites que van surgiendo nuevos dentro del sistema y cómo ellos se van formando respecto a eso, como quién se preocupa de esa capacitación y de ese seguimiento formativo, y que también de la labor que están haciendo sea ética y Ujú. sea también coherente con lo que pide, de cierta forma, con la demanda que existe de parte de la ciudadanía. Son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso junto a ustedes acá en Enlace USACH el día de hoy, junto a Fernanda Ulloa, presidenta nacional de la Juventud de Evópoli, y Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Estamos particularmente en el cronograma electoral, atentos a lo que va a ser ya la conformación definitiva de las papeletas de quienes van a estar compitiendo en las diferentes elecciones. De hecho, este sábado se conocieron las candidaturas aceptadas y rechazadas por parte del servicio electoral. Dentro de lo noticioso hubo muchas candidaturas que fueron rechazadas también a nivel de alcaldes por tener deudas de pensiones de alimentos, uno de las temáticas que estuvo dando que hablar durante el fin de semana. Pero además se han ido ya también confirmando los nombres que van a estar presentes. Hay un rango, eso sí, para que puedan también presentar sus apelaciones quienes hayan sido rechazadas sus candidaturas. Pero también hay una discusión que se está dando en torno a algunas posiciones políticas que asumen algunos de los postulantes, y en ese sentido es bien importante lo que se ha estado dando en la región del Biobío por los cuestionamientos que ha estado recibiendo la candidatura del ex senador Alejandro Navarro a gobernador. Recordemos que en el caso del ex parlamentario se generó en particular una visión conjunta de los partidos del oficialismo para que sea el candidato. Va independiente, apoyado por la Federación Regionalista Verde Social, pero va apoyado por toda la coalición. Esto completamente distinto a lo que ha estado ocurriendo en la oposición, donde tenemos una gran cantidad de candidatos. Por ejemplo, va el exintendente Sergio Yacamán, representando a Chile Vamos. También va Fernando Peña, del Partido Republicano, y además hay otros nombres de la oposición: Luciano Silva, del Partido Social Cristiano; Ana Araneda, de Demócratas; y Mirta Encina, del Partido de la Gente. Es parte entonces del panorama que se ha estado observando en la región del Biobío. Pero los cuestionamientos a Navarro han sido particularmente por la posición que ha tenido históricamente respecto a Venezuela. Algo que dejó entrever también durante el fin de semana la alcaldesa de Providencia y
Matei, quien está como en la posición de presidenciable de la oposición, Evelyn Matei. En ese sentido criticó esta candidatura, además dijo no debemos arriesgarnos a que gane en primera vuelta, haciendo en particular una señal para el sector de la oposición y la gran cantidad de candidatos y candidatas que está planteando. Quiero entrar en esta discusión. Ahí Matei dijo que en esta región va de candidato a gobernador por el oficialismo, uno de los acérrimos defensores de la dictadura de Venezuela. No debemos arriesgarnos a que gane en primera vuelta con un 40% de los votos. Fernanda, parto contigo en esta oportunidad para que podamos observar también este escenario que se está configurando en Biobío, pero particularmente la visión crítica que se está teniendo del ex senador Alejandro Navarro. No sé cómo lo ves tú desde la interna, también desde Evópolis. O sea, primeramente, yo creo que estamos en un país donde la democracia es plena y si una persona cumple con los requisitos y no tiene inhabilidades para poder postularse, está en todo su derecho de presentarse como candidato a gobernador. Ahí, cuando ya entramos un poco a ver sus posturas políticas o su posición personal respecto al régimen de Nicolás Maduro, entran un poco unos símbolos de alerta porque si está entrando en un proceso democrático de elecciones y avalas un proceso y también un régimen que no está siendo democrático, es donde se empiezan a encender un poco las alarmas. Sobre todo en particular con la como nominación unánime de Alejandro Sí. Navarro en Biobío, me pasa en particular que siento que falta un poco poder renovar voces, abrir ciertas voces, y en particular Biobío merece quizá liderazgo más honesto y que no avalen dictaduras meramente. Y sobre todo entra un poco el cuestionamiento a cuando el mismo gobierno ha puesto en jaque y no reconocido las elecciones ni los resultados que se dan en Venezuela en las elecciones recientes. Entonces, cuando empiezan estas como contraposiciones de posturas, cuando el gobierno o el oficialismo avala esta candidatura, empieza esta como tensión de respecto, entonces todos respaldan lo que está sucediendo Uh-huh. allá, por más que sea él personalmente quien lo enmarca esto. Más allá de eso, igual, y entrando un poco a también la posición Sí. que está pasando un poco en la oposición, comparto las palabras de la alcaldesa Matei en el sentido de que lo que hay que abogar es por la unidad, y sobre todo cuando allá Sergio Yacaman, que es el candidato de Chile Vamos, apoyado transversalmente por la coalición, Sí. también tiene el apoyo de Amarillo y de Demócrata, entonces tener un poco esta tensión que uno le entiende un poco de republicano y del Partido Social Cristiano para poder dar a conocer sus liderazgos, pero existen momentos y momentos, no cuando, por ejemplo, en este hecho puntual, Uh-huh. tienes la pelea de que quien está al frente puede ganar en primera vuelta, por ejemplo, porque va en unidad. Entonces ahí es donde la unidad, la solidaridad y también el ver por el bien del país, uno espera que el resto de quienes hacen el como frente de oposición puedan estar a la altura también. Todavía quedan 2 días para que se puedan Sí. bajar ciertas candidaturas, así que esperemos ahí que todos al final quedemos detrás de Sergio Yacaman, sobre todo en la región de Biobío. Javiera, también ahí voy contigo para que me cuentes un poquito cómo también ves esta discusión que se ha dado respecto a Alejandro Navarro. Ahí ya lo decía Fernanda, tiene todo el derecho de poder postular, independiente de las opiniones que tenga. Sin embargo, no hay que también obviar el ruido que genera las posiciones que ha asumido en torno a Venezuela. ¿Cómo lo ves tú también? Si efectivamente es algo a tomar en cuenta a la hora de poner a un candidato o una candidata, el que esté o no cuadrado con lo que en la generalidad de una posición o una coalición existe. Los cuestionamientos que también ha hecho la propia Evelyn Matei a propósito también de la figura de Navarro, que durante su trayectoria política siempre también ha remarcado bastante esto. Sí. Me parece muy triste que el oficialismo no haya podido llevar una candidatura mejor en unidad para una región tan importante como el Biobío. Uh-huh. Creo que ya lo conversamos la semana pasada respecto de lo que era Venezuela y la violación a los derechos humanos que existe allá,
y no estoy de acuerdo con lo que señalaba Fernanda recientemente, como que si existe esa dualidad de que el gobierno está o no con Venezuela a propósito de esta candidatura, yo creo que quien lleva las relaciones internacionales, lo ha dicho enfáticamente el presidente Boric, reiteradas ocasiones, es él. Y él ha sido tajante en condenar, fue uno de los primeros presidentes en Latinoamérica en condenar, y respecto de si salió o no salió el candidato opositor, también entiendo que hay todo un proceso en el cual está interviniendo incluso Estados Unidos para la salida de Maduro de una forma pacífica. No obstante a ello, me parece, o sea, y apoyo todas las mociones que tengan relación con condenar lo que ocurre en el régimen de Venezuela, pero hay algo que me estaba causando nuevamente un poco cringe, como dice la gente joven, como esta instrumentalización de los grupos de la oposición, de que Venezuela, para todo es como violación a los derechos humanos de Venezuela. Entonces, si vamos a ponernos tan rígidos en respecto de no apoyar ningún tipo de candidatura o de presionar tanto al presidente que diga no sé qué, que salió el opositor, hagamos lo mismo con todas las dictaduras. O sea, nosotros dejamos presentar y hemos apoyado, y han apoyado, han apoyado a personas que no han reconocido o que avalan lo que pasó en Chile durante 17 años en la dictadura cívico-militar. Y eso sí fue una dictadura reconocida por todos los organismos internacionales. O sea, que una persona como José Antonio Caz haya ido a segunda vuelta como candidato único de la oposición actualmente, cuando José Antonio Caz casi que va a ver a Krasnov a la cárcel, una persona condenada por más de 100 años, también ahí me gustaría ver una oposición muy fuerte o una coalición muy fuerte respecto de la condenación a la violación de los derechos humanos y que eso no puede volver a ocurrir. Entonces, cuando se apoya finalmente a un candidato, porque el único candidato que eventualmente por la encuesta estaría como más o menos saliendo, pero respecto de otro, porque en Venezuela ocurre, o sea, sí, si vamos a tener una posición tajante respecto de la no aceptación de la violación a los derechos humanos, me parece perfecto, creo que es el camino que los países civilizatorios deben acudir, que hay violación de los derechos humanos en Cuba, la hay, que hay violación de los derechos humanos en Nicaragua, la hay, que hay violación de Venezuela, la hay, pero también hubo una violación de los derechos humanos en Chile durante 17 años y que todavía hay algunos que son más tibios en condenar, o incluso algunos que han llegado hasta la papeleta para ser presidente de este país, que van a visitar y que aceptan y que reconocen que lo que pasó esos 17 años no fue una violación a los derechos humanos. Entonces, eso es como lo que quería poner sobre la mesa, que estoy muy triste por el oficialismo de no llevar un candidato único, de mejor, con un discurso mucho más coherente por una región tan importante como es el Biobío, pero que si vamos a tener un discurso respecto de reforzar las democracias, hagamos lo que pasó en Chile, también reconozcamos, y lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica y en el mundo, por cierto. Fernanda, te dejo ahí también espacio para poder hacer tus apuntes respecto a los planteamientos de Javiera y particularmente este tema de poder no tener doble estándar de alguna manera, que es lo que se hace en cuanto a la lectura de esa opinión y particularmente las visiones que en el sector de oposición se suele tener de lo que fue la dictadura militar en nuestro país. No sé cómo ves también esos apuntes. Ahí en particular, desde Bópoli, desde el nacimiento hemos sido férreos en llamarle dictadura lo que fue la dictadura de Pinochet, sobre todo en Chile, y de la condena a la violación a los derechos humanos también, que existieron en esa época. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros siempre hemos sido férreos en no hacer una coalición general o formal con, por ejemplo, el Partido Republicano o lo que es ahora el Frente Social Cristiano, que siguen teniendo estos tabúes y tibieces respecto a qué fue lo que pasó en esa época, cuando es algo que no tiene medias tintas y es una dictadura meramente tal. Entonces, en ese sentido en particular, desde acá siempre hemos sido férreos con eso, sobre todo acá desde el partido, que justo estoy aquí hoy día, y con eso yo creo que, y hago un punto ahí a lo que decía Javiera, que se hubiera esperado quizás, no solo del oficialismo, sino que en general del sistema político, nuevas voces y nuevos liderazgos, como por ejemplo, o imágenes fuertes jóvenes en distintos
en distintas regiones para las gobernaciones, en distintas alcaldías, como poder potenciar también esto de la renovación de la política, porque hablamos de la oxigenación, transversalmente ahora se habla de oxigenar la política, de Chávalo a Pernado, pero ¿cómo se está dando ese pase para que las nuevas voces también puedan surgir y puedan tener posición dentro si seguimos con figuras como figuras ya destacadas o figuras que ya han tenido una trayectoria que se están presentando hoy en día en los distintos cargos? En ese sentido, por ejemplo, para mí es un orgullo decir que tenemos un candidato a alcalde joven que tiene 24 años y que logramos que fuera el candidato único de la coalición, incluyendo a republicanos, amarillos y demócratas en la región del Maule, por ejemplo, y que eso espero que para las siguientes elecciones, sobre todo para las parlamentarias también, se pueda replicar a lo largo de todo Chile. Javiera, nos quedan los últimos minutos para cerrar también el panel. Te dejo la palabra. Sí, muchas gracias. No, para finalizar, me quedo más tranquila con lo que señala Fernanda, no obstante, no es como por hacer una contability, pero Evópoli hizo parte también de lo que fue la candidatura presidencial de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Fue su candidato también. Entonces, ojalá que también podamos todos y todas aprender de los errores y el día de mañana no contemos con nuevamente una coalición que lleve a un cargo tan importante en el país como la presidencia a José Antonio Kast o a alguien del Partido Republicano por la unidad total de lo que son las derechas en este país. Así que con eso finalmente quisiera cerrar y muchas gracias por la invitación. 9:55, Fernanda Ulloa, Javiera Canales nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo a ambas, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Chao. Chao, chao. Chao, chao.